Bienvenido de vuelta, chicos. Antes de iniciar nuestro trabajo de hoy, nos ponemos en presencia de Dios y pedimos a Mamá María que nos guíe siempre. Les pido, como en cada clase, escuchen el siguiente mensaje. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. La capacidad de trabajar hoy es: redacta narraciones como cuentos y nos centraremos en el tema de crear un hermoso cuento. Para iniciar el trabajo de hoy, quiero recordar lo que habíamos trabajado en la primera clase sobre la estructura que sí o sí debe tener un cuento. Veamos. Introducción, nudo y desenlace. En la introducción se presentan los personajes, el lugar y el tiempo en el cual ocurrieron las acciones. En el nudo es la parte donde se presenta el conflicto. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes. En el desenlace es la parte donde se soluciona el problema o donde se finaliza la narración. Teniendo en cuenta su estructura, queremos centrarnos hoy en la creación de cuentos. ¿Qué es lo principal? Buscar una idea de la cual partir nuestra historia. Y a partir de unas preguntas generadoras podemos ver qué poner en cada parte del desarrollo. Por ejemplo, para la introducción o inicio podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué sucede al principio? ¿Dónde sucede la historia? ¿Quiénes son los personajes? Para el desarrollo o nudo, ¿qué quiere el protagonista? Y para el desenlace, ¿qué sucede al final o la conclusión del conflicto o problema que se desarrolló? ¿Cómo presentamos nuestro cuento? Aquí van algunas ideas. ¿Cómo comienza? Presentamos a los personajes, el lugar y el tiempo. Podemos usar frases como érase una vez, había una vez. Para nuestro desarrollo o nudo, la pregunta que podemos utilizar es ¿qué ocurre? Y contamos sus aventuras, problemas o líos en el que se mete el personaje. La frase para poder continuar la historia puede ser un día, una noche, alguna tarde de verano, etc. Y en el desenlace podemos utilizar la siguiente pregunta. ¿Cómo acaba en este caso nuestro texto? Explicamos cómo acaban sus aventuras o cómo se solucionan sus problemas. La frase que podemos utilizar es al final u otras que a ustedes les guste. Aquí les presento una técnica para elegir algunas palabras que nos ayudarán a redactar un cuento. Por ejemplo, en un sector tener varios personajes que yo pueda elegir. En otro sector, elegir qué acción principal realizará el personaje principal y los secundarios que puedan aparecer en el texto. Y por último, elegir un ambiente en el cual se va a desarrollar. Teniendo en cuenta el ejemplo que les mostré anteriormente, elegí también algunas palabras para poder hacer un breve cuento. En mi caso, elegí el cumpleaños de Ricardo como una idea principal. Entonces, el personaje principal sería Ricardo y agregué otros secundarios como mamá, papá y otros niños. Les leo la introducción y compartimos juntos. El cumple de Ricardo. En un pueblito de Paraguay vivía Ricardo con su mamá, su papá y su hermanito Juan. A Ricardo le gustaba mucho pasear en las tardes por las tranquilas calles. En el nudo les presento un pequeño problema que tenía Ricardo y el deseo que él tenía de tener un hermoso cumpleaños. Leemos juntos. Una tarde calurosa, Ricardo caminaba pensativo y distraído. Es que se acercaba su cumpleaños número 10 y su deseo era organizar una fiesta con payasos, un pastel enorme, ricas comidas y muchas golosinas. Pero sabía que todo era un sueño. Sí, un sueño, porque creía que sus padres no tenían dinero para celebrar su cumpleaños de esa manera. Y en el desenlace veremos qué sucedió con el deseo de Ricardo. ¿Me prestan atención? Seguimos con el cuento.
Cabizbajo y triste llegó a la plaza, donde vio a un mago que divertía a unos niños con unos trucos de magia. Se detuvo a observar y de repente se encontró en un mundo maravilloso, lleno de globos y colores. Allí se realizaba una gran fiesta. Era tan divertida que Ricardo se sintió muy contento, más aún cuando se dio cuenta que el festejo era por su cumpleaños. Recuerdo siempre tener en cuenta la estructura del cuento. ¿Recordamos cuáles son? Inicio, el nudo y el desenlace. No tengo que olvidar de poner al personaje principal y agregar los secundarios de mi preferencia, el ambiente donde se desarrollará la historia y el final de mi cuento. Para poner en práctica lo que aprendimos hoy, les dejo el siguiente trabajo. Yo sé que son muy capaces. ¡A crear! Crea un cuento respetando su estructura. Introducción, nudo y desenlace. No olviden, como siempre, las recomendaciones. Lavarse las manos con agua y con jabón y quedarnos en casa. Recordemos que estamos en el mes de María. Recemos juntos, compartamos en familia. Finalizamos así el trabajo de hoy. Pero no olviden poner en práctica todo lo que aprendimos en estas clases.